En 1928, 6 meses después de haber enterrado al amor de su vida, el carpintero Mateo vivía una existencia que se había vuelto tan gris y silenciosa como la perpetua neblina del mar Cantábrico. Durante 20 años, el amor entre él y su esposa Elena había sido un refugio contra las burlas de un pueblo que los juzgaba por su humilde apariencia, un amor que él creía honesto y puro. Sin embargo, Mateo guardaba un secreto monumental. Era el único heredero de una de las fortunas más grandes de España, una verdad que podría haberle dado a Elena una vida de lujos, pero que él decidió ocultar. Hasta que un descubrimiento inesperado en un viejo baúl de madera reveló que la mentira más grande no era la que él contaba, sino la que se contaba a sí mismo. ¿Cómo es posible que el hombre que renunció a todo por amor, en realidad, haya condenado a su esposa a una vida de sufrimiento silencioso por una promesa que ella nunca le pidió cumplir? Antes de contarte cómo una simple conversación en el jardín reveló un secreto que pondría a prueba su amor, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desató. La vida de Mateo en Valdemar se había convertido en un purgatorio autoimpuesto. El conflicto no era solo el luto por Elena, sino la culpa que lo carcomía día y noche. Cada rincón de su modesta casa de piedra, cada ola que rompía en la orilla, le recordaba la pregunta que lo atormentaba sin piedad. ¿Por qué permitió que ella viviera y muriera siendo objeto de desprecio, cuando él tenía el poder de cambiar su destino con una sola palabra? Esta duda era una herida abierta que le impedía llorar en paz. La soledad era su compañera constante, pero era una soledad ruidosa, llena de los susurros de los vecinos y del eco de sus propias fallas. El misterio que lo rodeaba no era el de su fortuna oculta, sino el de por qué eligió el silencio, un silencio que ahora, en su ausencia, gritaba más fuerte que cualquier palabra. El pueblo, con su fachada de tradición y piedad, era en realidad una jaula de juicios silenciosos que lo asfixiaba lentamente. Su rutina se había vuelto mecánica, un intento desesperado por ahogar los pensamientos. Se levantaba antes del alba, cuando el aire salado aún estaba frío y pesado, y se dirigía a su pequeño taller junto al muelle. El olor a madera y barniz, que antes le traía una sensación de propósito, ahora solo le recordaba las manos de Elena, tocando los barcos que él reparaba, sus ojos brillando con un orgullo que él sentía no merecer. Trabajaba hasta que sus músculos ardían, y sus manos estaban cubiertas de astillas, buscando un agotamiento físico que pudiera silenciar el tormento de su mente. Pero ni el trabajo más duro podía borrar la imagen de su rostro en sus últimos días, debilitada por la neumonía, en una cama modesta que él podría haber reemplazado por la más lujosa de Madrid. Cada martillazo era un golpe contra su propia conciencia, un castigo que nunca parecía suficiente para expiar su pecado de omisión. La presión social era una fuerza invisible pero aplastante, encarnada en la figura de doña Amalia, la esposa del alcalde. Era una mujer cuya piedad era tan afilada como un cuchillo, siempre lista para hurgar en la herida. Mateo la veía en el mercado, sus ojos negros fijos en él, una mezcla de falsa compasión y curiosidad morbosa. Pobre Mateo, tan solo ahora decía en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran: Elena, que en paz descanse, era una buena mujer, aunque la vida no le dio mucho. Cada palabra era una daga que le recordaba el desprecio que su esposa había soportado. Amalia y las otras mujeres del pueblo habían liderado la campaña silenciosa de exclusión contra Elena, a quien consideraban una pobretona que se había conformado con un don nadie. Ahora su oportunismo se disfrazaba de consuelo, pero Mateo veía la verdad en sus miradas. Un triunfo silencioso por haber tenido razón, por ver al carpintero viudo y desdichado, tal como siempre predijeron. En las noches más largas, cuando el viento del norte aullaba contra las ventanas, la memoria de Elena lo visitaba con una claridad dolorosa. No recordaba las grandes ocasiones, sino los pequeños momentos, que ahora pesaban una eternidad. Recordaba la forma en que ella reía, una risa genuina, y sin artificios, mientras remendaba sus redes de pesca a la luz de una lámpara de aceite, o la vez que encontraron una perla imperfecta en una ostra, y ella la guardó como si fuera el tesoro más grande del mundo, diciendo: no necesita ser perfecta para ser valiosa, Mateo, como nosotros.
Esa frase que en su momento le pareció una simple muestra de su carácter humilde, ahora lo golpeaba con la fuerza de una acusación. ¿Fue su amor por la sencillez una elección genuina o una resignación forzada por las circunstancias que él mismo había creado? La duda lo envenenaba, convirtiendo cada recuerdo dulce en una fuente de amargura y arrepentimiento. El peso de su secreto era una armadura que lo había protegido, y a la vez, lo había aislado del mundo. Hacía más de 2 décadas, había huido de Madrid, de un padre tiránico y de una fortuna construida sobre cimientos corruptos. Mateo Balbuena había muerto ese día, y en su lugar nació Mateo, el carpintero. Elena fue su salvación, la encarnación de la vida honesta y sencilla que anhelaba. Casarse con ella fue un acto de rebelión y de amor puro. Él creía que al protegerla de la verdad sobre su pasado, la estaba protegiendo de la mancha de su familia. Estaba convencido de que su dinero solo traería codicia, falsedad y la misma infelicidad de la que él había escapado. Pero ahora, en el silencio de su luto, se preguntaba si su nobleza no había sido más que una forma refinada de egoísmo. ¿Estaba protegiéndola a ella, o se estaba protegiendo a sí mismo del miedo a que ella lo viera como un fraude? Para Valdemar, ellos siempre fueron una pareja peculiar. Mateo, el hombre callado y trabajador que parecía cargar con un peso invisible, y Elena, la mujer de sonrisa fácil pero ojos melancólicos, que soportaba las miradas de reojo y los susurros con una dignidad que exasperaba a sus críticas. Las mujeres del pueblo murmuraban que ella merecía más, que su belleza se estaba marchitando en esa casa húmeda junto al mar. Los hombres por su parte veían a Mateo como un hombre simple, quizás demasiado simple, que no tenía la ambición de darle a su esposa ni el más mínimo lujo. Soportaron juntos las pequeñas humillaciones diarias, la invitación a una fiesta que nunca llegó, el saludo frío en la plaza, la ropa remendada que era motivo de burla disimulada. Mateo apretaba los puños, pero Elena siempre le tomaba la mano y le susurraba: «No importa lo que digan, tenemos lo que ellos nunca tendrán». Él se aferraba a esas palabras, pero ahora se preguntaba si solo las decía para consolarlo a él. En medio de la hostilidad silenciosa del pueblo, había una única fuente de consuelo: el padre Javier, el anciano párroco. Era un hombre de fe genuina y mirada compasiva, que siempre había visto más allá de las apariencias. Él había casado a Mateo y Elena, y a menudo los visitaba, no para predicar, sino para compartir una taza de café y una conversación tranquila. El padre Javier intentó acercarse a Mateo después de la muerte de Elena, hablándole de la paz y del perdón, pero Mateo se había cerrado por completo. «No hay perdón para lo que hice, padre», le dijo una tarde con la voz rota. El sacerdote lo miró con tristeza, sabiendo que la culpa de Mateo iba más allá del simple duelo. Intuía que había un secreto más profundo, una herida que no sanaría con oraciones. Su bondad, en lugar de aliviar a Mateo, solo hacía que su autoimpuesto castigo se sintiera más merecido, destacando la oscuridad que él creía llevar dentro. Últimamente una nueva inquietud se había sumado a su tormento. Una sensación de que el pasado que había enterrado con tanto esmero estaba empezando a resquebrajar la tierra. Hacía unas semanas, un coche elegante, un modelo que nunca se había visto en Valdemar, fue visto estacionado en la entrada del pueblo. El conductor, un hombre con sombrero y traje oscuro, había estado haciendo preguntas en la posada. Preguntaba por un hombre que encajaba con la descripción de Mateo, pero usando un apellido que nadie había oído en décadas: Balbuena. El posadero, un hombre leal, negó conocer a nadie con ese nombre, pero el rumor llegó a oídos de Mateo como una advertencia. El mundo del que había huido lo estaba buscando. La llegada de este extraño era una amenaza inminente, la promesa de que la frágil paz de su exilio estaba a punto de hacerse añicos, trayendo consigo todas las verdades que había luchado por mantener ocultas. Esa tarde, una lluvia fina y persistente envolvía a Valdemar en un manto de melancolía. Incapaz de trabajar y huyendo de sus propios pensamientos, Mateo se encontró frente al viejo baúl de madera de cedro que había pertenecido a Elena. Era donde ella guardaba sus posesiones más preciadas: un par de conchas marinas pulidas, un libro de poemas con las páginas gastadas y el velo de su boda.
Hacía 6 meses que no se atrevía a abrirlo. Tocar sus cosas se sentía como una profanación, una traición a su memoria. Pero hoy, impulsado por una mezcla de desesperación y la necesidad de sentirla cerca una última vez, levantó la pesada tapa. El olor a lavanda seca y a sal marina llenó la habitación, un aroma que era puramente Elena. Con manos temblorosas, comenzó a ordenar sus pocas pertenencias, sin saber que en el fondo de ese baúl no encontraría consuelo, sino el comienzo de una revelación que lo destruiría y lo reconstruiría por completo. Al remover una pila de sábanas de lino bordadas a mano, sus dedos tropezaron con una imperfección en el fondo del baúl. Una tabla suelta. Con el corazón latiéndole en la garganta, la levantó con cuidado, revelando un compartimento secreto que nunca supo que existía. Dentro no había joyas ni ahorros ocultos, sino un pequeño paquete de cartas, atadas con una cinta de seda azul, el mismo color de los ojos de Elena. Eran cartas dirigidas a su hermana, Carmen, que vivía en Asturias, y a quien no había visto en casi una década. Con manos temblorosas, desató el nudo. Esperaba encontrar palabras de resignación, quizás de tristeza contenida por la vida que llevaban. Pero lo que leyó en la primera página lo dejó sin aire, como si una ola helada lo hubiera golpeado en pleno invierno. La caligrafía de Elena, tan familiar y elegante, trazaba una verdad que lo cambiaría todo para siempre. Querida Carmen, comenzaba la carta, fechada apenas un año antes de su muerte. Sé que te preocupas por mí, que crees que merezco más de lo que este pueblo y este hombre pueden darme, pero hay algo que no sabes de Mateo. A veces en sus sueños habla de un mundo que no es el nuestro. Murmura nombres de calles de Madrid y habla de un hombre llamado Adrián, con una angustia que me parte el alma. No es un simple carpintero, hermana. Mi Mateo huye de algo, de una oscuridad tan profunda que prefirió la pobreza a enfrentarla. Y yo, Carmen, he decidido huir con él, aunque él no sepa que conozco su secreto. Mateo tuvo que detenerse, las palabras se volvieron borrosas a través de las lágrimas que finalmente comenzaban a caer. No eran lágrimas de luto, sino de una conmoción absoluta, que sacudía los cimientos de su ser. El alivio que debería haber sentido al saber que ella no lo resentía, fue reemplazado por una forma de agonía aún más profunda y compleja. Durante 20 años, él la había visto como una víctima inocente de su decisión, una mujer a la que había condenado a una vida de privaciones. Pero estaba equivocado. Elena no era una víctima, era su cómplice silenciosa, su guardiana. Su dignidad frente a las burlas de doña Amalia y las demás mujeres no era resignación, sino un acto de protección feroz. Ella no soportaba la humillación por ser pobre, la soportaba para proteger el alma del hombre que amaba, para mantener a raya los fantasmas que lo perseguían en sueños. Se dio cuenta, con una claridad devastadora, de que el mayor acto de egoísmo no había sido ocultarle su fortuna, sino subestimar la inmensidad de su amor y su percepción. De repente, un recuerdo lo asaltó con la fuerza de una revelación. Una noche, unos años atrás, mientras caminaban por la playa bajo la luna llena, él había estado a punto de confesarlo todo. La culpa lo ahogaba y sentía que no podía seguir mintiéndole. «Elena», comenzó a decir, con la voz temblorosa, «hay algo sobre mi pasado». Pero ella le puso un dedo en los labios y le dijo con una serenidad que en ese momento no comprendió. «Todos tenemos barcos hundidos en nuestro mar, Mateo. Lo importante es no dejar que sus restos nos impidan navegar. Tu presente es lo único que me importa». En aquel entonces, él interpretó sus palabras como una prueba de su desinterés por lo material. Ahora entendía que era una absolución. Ella le estaba dando permiso para mantener su secreto, para no tener que revivir el dolor que lo había llevado hasta ella. Las cartas eran un testamento de su increíble fuerza. En ellas, Elena describía su vida en Valdemar no como una carencia, sino como una elección consciente. Aquí, entre el olor a sal y madera, Mateo es el mismo, le escribía a su hermana. En Madrid, con todo su dinero, sería solo la sombra de un hombre llamado Balbuena. Prefiero 1000 veces a mi carpintero con las manos agrietadas que a un príncipe en una jaula de oro.
Cada frase era una puñalada en el corazón culpable de Mateo. Se había pasado 20 años creyendo que la estaba salvando de la corrupción de su mundo, cuando en realidad era ella quien lo había estado salvando a él, cada día, con su silencio, su paciencia y su amor incondicional. La mujer que el pueblo despreciaba como una pobretona, era, en realidad, una reina que había renunciado a un reino para proteger a su rey exiliado. Y entonces, apareció el nombre que lo cambiaría todo. Adrián. Lo leyó una y otra vez en las cartas. Elena describía cómo Mateo a veces se despertaba sudando frío, murmurando ese nombre como si fuera una plegaria o una maldición. Adrián. El amigo de la infancia, el hermano que nunca tuvo. El hijo del socio de su padre. El joven que se había quitado la vida después de que su familia lo perdiera todo por culpa de las estafas del patriarca de los Balbuena. La promesa que Mateo le hizo a Adrián en su lecho de muerte, la de nunca tocar un céntimo de ese dinero manchado de sangre, era el verdadero cimiento de su vida en Valdemar. Elena no conocía los detalles, pero su intuición le había permitido sentir el epicentro del dolor de Mateo. El misterio ya no era sobre el dinero, era sobre una deuda de honor que su esposa había comprendido y respetado sin necesidad de una sola palabra. Al día siguiente la amenaza del pasado se materializó. Mientras Mateo intentaba procesar lo que había leído, vio al hombre del coche elegante de Madrid caminando por el muelle. Era alto, de cabello canoso, y vestía un traje impecable que gritaba opulencia en medio de la sencillez de Valdemar. Se detuvo a hablar con unos pescadores, y aunque Mateo no podía oír la conversación, supo instintivamente que preguntaba por él. El hombre se presentó como el señor Ordóñez, el abogado y albacea de la fortuna Balbuena. Su presencia ya no era un rumor, era un presagio, una cuenta atrás. El mundo del que había huido con tanto esfuerzo estaba llamando a su puerta, y esta vez, no podía simplemente ignorarlo. La llegada del abogado convertía su crisis personal en un inminente espectáculo público. El descubrimiento de las cartas lo aisló aún más. Ahora, el desprecio del pueblo le resultaba insoportable, no porque lo hiriera a él, sino porque profanaba la memoria de Elena. Veía a doña Amalia en la plaza, con su aire de superioridad, y sentía una rabia fría y controlada. Ella, y los demás, no solo habían juzgado a Elena por su ropa remendada, sino que habían sido ciegos a la nobleza que se escondía detrás de su sonrisa cansada. Mateo se encerró en su taller, pero el trabajo ya no le ofrecía consuelo. Cada golpe de martillo resonaba con las preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo compartir la cama, la mesa y la vida con una mujer durante 20 años y no ver la verdadera dimensión de su alma? Su luto se transformó. Ya no lloraba a la mujer que perdió, sino a la mujer que nunca llegó a conocer por completo. La casa se convirtió en un santuario de su memoria recién descubierta. El cuarto de Elena, que había mantenido cerrado para evitar el dolor, ahora era un lugar de peregrinación. Se sentaba en el borde de la cama, sosteniendo las cartas, intentando ver la habitación a través de los ojos de ella. La colcha gastada, el pequeño espejo con el marco de conchas que él le había hecho, el jarrón con flores silvestres que ella siempre mantenía fresco, ya no eran objetos de una vida humilde, sino símbolos de una vida elegida, de una felicidad construida en los pequeños detalles. Miraba su retrato, un dibujo al carboncillo que un artista ambulante les hizo en su primer aniversario, y ya no veía a la mujer de mirada melancólica, sino a una guardiana de secretos, una mujer cuya serenidad era el escudo que protegía su tormentoso pasado. Impulsado por una nueva urgencia, por la necesidad de entender la pieza final del rompecabezas que era el nombre de Adrián, Mateo volvió al baúl. Las cartas de Elena eran el mapa, pero sentía que faltaba algo más, una prueba tangible del pasado que ella solo había podido intuir. Revolvió el contenido una vez más, esta vez con un propósito claro. Sus manos buscaron más allá de las sábanas y los recuerdos, y allí, bajo otra tabla suelta que había pasado por alto en su primer registro, encontró un objeto envuelto en tela de arpillera. Era un viejo libro de contabilidad de su padre, uno que él mismo había escondido allí hacía más de 20 años,
en un intento por enterrar para siempre la fuente de su desgracia. Lo había olvidado por completo, pero la intuición de Elena, de alguna manera lo había guiado de vuelta a él. El libro de contabilidad era un objeto de otro mundo, un artefacto de la vida que había jurado olvidar. Su cubierta de cuero oscuro estaba agrietada por el tiempo y el abandono, y al abrirlo, un olor a polvo y a papel viejo, a cifras y a negocios sin alma, llenó el pequeño cuarto. Las primeras páginas eran un laberinto de números y nombres que no significaban nada para él ahora. Eran los registros fríos y calculados de la fortuna que había repudiado, cada entrada una prueba de la codicia de su padre. Con un nudo en el estómago, Mateo comenzó a pasar las páginas, no buscando riqueza, sino una explicación, una sola palabra que pudiera dar sentido al nombre que Elena había oído en sus pesadillas. Buscaba a Adrián, esperando y temiendo a la vez encontrar la prueba escrita de la tragedia que lo había exiliado para siempre. No eran palabras, solo cifras, columnas interminables que detallaban la compra de propiedades, la inversión en acciones y el flujo de dinero que parecía no tener fin. Para cualquier otra persona, aquel libro sería un mapa del tesoro. Para Mateo, era el diario de un monstruo. Su padre nunca había escrito una línea sobre sus sentimientos o sus remordimientos. Su alma estaba contenida en esos balances, en el beneficio y la pérdida. Mateo se sintió un intruso en su propio pasado, un arqueólogo desenterrando los huesos de una civilización corrupta que había hecho todo lo posible por dejar atrás. La búsqueda era agónica. Cada página que pasaba sin encontrar el nombre de Adrián o de su familia, era un pequeño alivio mezclado con una creciente frustración. Necesitaba entender qué había intuido Elena, qué sombra había sentido ella en su alma atormentada. Estuvo a punto de rendirse, de cerrar el libro y arrojarlo al fuego, de borrar para siempre esa última conexión con la familia Balbuena. Quizás Elena solo había oído un nombre sin importancia, un eco perdido de un sueño febril. Pero entonces, su instinto, o quizás la memoria persistente de su esposa, lo obligó a seguir. Volvió al índice, un apartado casi ilegible escrito con la caligrafía apretada de su padre. Y allí lo vio. No era una sección dedicada a Adrián, sino a su padre, cuentas con el socio Jiménez. El corazón de Mateo se detuvo. El apellido de Adrián era Jiménez. Con manos que apenas podía controlar, buscó la página indicada, sintiendo que estaba a punto de abrir una tumba que había permanecido sellada durante más de 20 años. El aire se volvió más denso, más pesado, como si el fantasma de su amigo estuviera en la habitación con él. La sección dedicada al socio Jiménez comenzaba de manera ordinaria, detallando inversiones conjuntas y beneficios compartidos. Pero a medida que avanzaban los meses, las cifras contaban una historia de traición silenciosa. Mateo vio cómo, a través de complejas maniobras contables que él apenas comprendía, los fondos de Jiménez eran desviados sistemáticamente hacia cuentas controladas por su padre. Era un saqueo metódico, disfrazado de mala gestión. Y entonces, en la última página de la sección, encontró la anotación final, escrita con una frialdad que le heló la sangre. Liquidación de sociedad por insolvencia del socio. Activos transferidos para cubrir deudas pendientes. No había mención del suicidio del señor Jiménez, ni de la ruina de su familia. Solo una línea final, un epitafio contable que borraba un nombre y justificaba el robo que lo había matado. El libro se le cayó de las manos, golpeando el suelo de madera con un sonido sordo que resonó en el silencio de la casa. La imagen del rostro de Adrián en sus últimos días lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Recordó su desesperación, la vergüenza que sentía por la ruina de su padre, su voz rota al confesarle que no les quedaba nada, y recordó, con una claridad que lo partió en dos, la promesa que le hizo a su amigo moribundo, una promesa sellada no con palabras, sino con la culpa del superviviente. Había jurado que nunca, jamás, tocaría una sola peseta de ese dinero manchado de sangre, que viviría una vida que Adrián habría respetado, una vida de trabajo honesto y manos limpias. Esa promesa no era solo el motivo de su exilio, era el fundamento de su existencia, el ancla que lo había mantenido cuerdo. Con la verdad del libro de contabilidad grabada en su mente, las cartas de Elena adquirieron una nueva y dolorosa dimensión. Las releyó, pero esta vez,
Sus palabras no eran solo las de una mujer intuitiva, eran las de un alma gemela que había sentido la profundidad de su herida sin necesidad de conocer los detalles. Cuando escribía que él huía de una oscuridad más profunda que la pobreza, no se lo estaba imaginando. Estaba describiendo la sombra de Adrián, el peso de una promesa que lo había obligado a renunciar a todo. Elena no solo había aceptado su vida sencilla, sino que la había defendido, porque de alguna manera inexplicable, entendió que esa sencillez era su salvación, su penitencia y su único camino hacia la paz. Su amor no había sido ciego, había sido clarividente. Un recuerdo específico, antes confuso, ahora se iluminó con una claridad brutal. Una noche de tormenta, se había despertado gritando el nombre de Adrián. Elena lo había abrazado, meciéndolo como a un niño, sin hacer preguntas. Simplemente le susurró al oído: «Estoy aquí, Mateo, no estás solo en esta oscuridad». En ese momento, él pensó que se refería a la tormenta que azotaba la costa. Ahora se daba cuenta de que ella se refería a la tormenta que rugía dentro de él. Ella había visto al fantasma que lo perseguía y en lugar de huir asustada, había decidido quedarse a su lado, convirtiéndose en un faro en su noche perpetua. Su silencio no había sido ignorancia, sino el más profundo acto de compasión y respeto que jamás había conocido. Esta revelación transformó su luto en una misión. Ya no se trataba de llorar a su esposa sino de honrarla. La injusticia ya no era solo la humillación que ella había sufrido, sino el hecho de que nadie, ni siquiera él, había conocido la verdadera magnitud de su fuerza y su lealtad. El pueblo no se había burlado de la esposa de un carpintero pobre, se habían burlado de una guardiana silenciosa que protegía un juramento sagrado. Y él, en su ceguera, le había permitido llevar esa carga sola. La culpa por haberle ocultado la fortuna fue reemplazada por una culpa aún mayor, la de no haberle confiado la verdad de su dolor. Decidió que, fuera lo que fuera que el abogado de Madrid quisiera, lo enfrentaría, no por él, sino por Elena. Para que la verdad de su vida, de su elección, finalmente saliera a la luz. Al día siguiente, mientras reparaba una red de pesca en el muelle, vio al señor Ordóñez caminando directamente hacia él. El abogado ya no merodeaba, ahora tenía un objetivo claro. Mateo sintió cómo todas las miradas del puerto se clavaban en ellos. Los pescadores dejaron de trabajar, las mujeres que lavaban la ropa en la fuente se detuvieron. El tiempo pareció congelarse. Pero el miedo que lo había atenazado durante semanas había desaparecido. En su lugar, había una calma extraña, una resolución fría. Ya no era Mateo Balbuena, el heredero fugitivo, ni Mateo, el carpintero atormentado. Era el viudo de Elena, y estaba a punto de defender el legado de la única persona que realmente lo había entendido. El abogado ya no era una amenaza, sino un mensajero del destino, el catalizador que pondría en marcha el acto final de su historia. El señor Ordóñez se detuvo frente a él, su figura impecablemente vestida un contraste discordante con el entorno rústico del muelle. Sus zapatos de cuero pulido parecían ofendidos por el polvo y la sal. «Señor Balbuena», dijo, su voz resonando con la autoridad de los tribunales de Madrid. «He estado buscándolo durante mucho tiempo». Mateo no se levantó. Siguió remendando la red con movimientos lentos y deliberados, sin levantar la vista. Tras un largo silencio que pareció estirar la tensión hasta el límite, respondió con una voz tranquila pero firme. «Ese hombre murió hace más de 20 años. Aquí solo encontrará a Mateo el carpintero». La respuesta tan simple y directa pareció desarmar al abogado por un instante. Esperaba una negación, una confrontación, pero no esa tranquila aceptación de una nueva identidad. Ordóñez, recuperando la compostura, sacó un fajo de documentos de su maletín. «Puede que usted haya renunciado al nombre, pero el nombre no ha renunciado a usted», replicó, con un tono que mezclaba la condescendencia con la impaciencia. «Su padre falleció hace 8 meses. Usted es el único heredero de un patrimonio que desafía la imaginación. Estas son las escrituras, los títulos de propiedad, los balances bancarios, todo esto es suyo».
Dejó los papeles sobre un barril de madera junto a Mateo. Para los curiosos que observaban desde la distancia, aquel gesto parecía la entrega de un tesoro. Para Mateo, era como si le estuvieran ofreciendo una copa de veneno. No miró los papeles. Sus ojos permanecieron fijos en el agujero de la red que estaba reparando, un agujero que, como el de su propia vida, requería paciencia y manos firmes para ser cerrado. Viendo que su despliegue de riqueza no surtía efecto, el abogado cambió de táctica. Su voz se volvió más dura, más amenazante. Escuche, Valbuena. No tengo tiempo para sus juegos de ermitaño. Puede aceptar esta herencia de forma civilizada, viniendo conmigo a Madrid para firmar los documentos necesarios, o podemos hacerlo por la vía legal. El juzgado puede declarar su aceptación y traer la herencia hasta aquí, a Valdemar. Créame, no querrá que eso suceda. Un escándalo de esta magnitud. Este pequeño pueblo no está preparado para ello. Era un ultimátum, una amenaza velada. O Mateo volvía al mundo que odiaba, o ese mundo vendría a destruir la paz de su santuario. Por primera vez, Mateo levantó la vista y miró al abogado a los ojos. Y en su mirada Ordóñez no vio miedo, sino algo mucho más peligroso, la ausencia total del mismo. La conversación, aunque breve y mantenida en voz baja, no pasó desapercibida. Un pescador que estaba lo suficientemente cerca para captar fragmentos de la discusión, palabras como herencia, Madrid y millones, no tardó en compartir la increíble noticia. El rumor se extendió por Valdemar como un reguero de pólvora. Primero fue un susurro incrédulo en el muelle, luego una exclamación ahogada en el mercado, y finalmente, una noticia que corría de puerta en puerta. ¿Mateo, el carpintero callado y pobre, un heredero millonario? La idea era tan absurda, tan contraria a todo lo que el pueblo creía saber, que al principio fue recibida con risas y escepticismo. Pero la presencia del elegante abogado de la capital era una prueba demasiado sólida para ser ignorada. La curiosidad del pueblo se encendió, convirtiéndose en una hoguera de especulaciones. Doña Amalia fue una de las primeras en enterarse. La noticia le llegó a través de su criada, quien la había oído en la panadería. Al principio, se negó a creerlo. Era imposible. El hombre al que ella y su círculo habían despreciado durante 2 décadas, el don nadie que se había casado con la pobretona de Elena, no podía ser rico. Era una afrenta a su juicio, al orden social que ella tanto se esforzaba por mantener. Pero a medida que más detalles confirmaban la historia, su incredulidad se transformó en una emoción mucho más compleja y peligrosa. Una mezcla de humillación, envidia y una morbosa anticipación. De repente, Mateo ya no era un objeto de su falsa piedad, sino el protagonista de un misterio que ella estaba decidida a desentrañar, sin importar a quién tuviera que destruir en el proceso. Mientras el pueblo hervía en conjeturas, Mateo permaneció en su taller, ajeno al caos que se estaba gestando. La visita del abogado no lo había perturbado, al contrario, lo había solidificado. La elección que se le presentaba era clara. Podía huir de nuevo, desaparecer y buscar otro refugio, u honrar la memoria de Elena enfrentando la verdad en el único lugar que había sido su hogar. Pensó en ella, en su dignidad silenciosa, en cómo había soportado las miradas y los susurros para protegerlo. Huir ahora sería la traición definitiva a su sacrificio. Se dio cuenta de que su promesa a Adrián no solo consistía en no tocar el dinero, sino en vivir una vida de verdad e integridad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, estaba a punto de ser revelada. Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó en la vieja mecedora de Elena, con el libro de contabilidad en su regazo, y las cartas a su lado. No los leía. Simplemente los sentía, como si fueran reliquias sagradas. Por primera vez en 6 meses, no se sentía solo. La presencia de Elena era más fuerte que nunca, no como un fantasma triste, sino como una fuerza que le daba coraje. Sentía que ella estaba a su lado, dándole permiso para contar su historia compartida. La historia de un carpintero, que huyó de un reino corrupto, y una reina que a sabiendas, eligió vivir en su exilio. Al amanecer una paz que no había sentido en años, se asentó en su corazón.
Sabía lo que tenía que hacer. No lucharía contra el escándalo. Dejaría que viniera. A la mañana siguiente, el señor Ordóñez regresó, esta vez con una actitud más resuelta. He tomado una decisión, le dijo Mateo, antes de que el abogado pudiera hablar. No iré a Madrid. Si el juzgado debe traer la herencia aquí, que lo haga. Pero quiero que se haga públicamente, en la plaza del pueblo. Quiero que todos en Valdemar escuchen la historia de esta fortuna. El abogado lo miró, perplejo. Esperaba resistencia, no una invitación al espectáculo. No entendía la estrategia de Mateo, pero un juicio público era una forma de presión que le convenía. Aceptó la propuesta, convencido de que la vergüenza pública obligaría al carpintero a ceder. No podía estar más equivocado. Mateo no estaba preparando una defensa, estaba preparando un escenario para la verdad. La noticia del anuncio público se extendió aún más rápido que el rumor inicial. El alcalde, presionado por doña Amalia, y la curiosidad insaciable del pueblo, designó el evento para el domingo siguiente, después de la misa, en la plaza principal. Sería el acontecimiento más grande en la historia de Valdemar. La gente no hablaba de otra cosa. Las apuestas se hacían en la taberna. ¿Aceptaría Mateo el dinero? ¿Se convertiría de la noche a la mañana en el hombre más poderoso de la región? Doña Amalia preparaba su mejor vestido, ansiosa por presenciar de cerca la humillación o el triunfo del hombre que tanto había subestimado. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar la naturaleza de la revelación que estaba por llegar, una verdad que no solo cambiaría el destino de Mateo, sino que obligaría a todo el pueblo a enfrentar su propia ceguera y crueldad. El domingo se acercaba con la lentitud de una marea alta, cada hora aumentando la tensión en Valdemar. La plaza del pueblo, normalmente un lugar de encuentros tranquilos y saludos cordiales, se había transformado en un hervidero de especulaciones. La historia del carpintero millonario había dejado de ser un simple chisme para convertirse en una leyenda local en tiempo récord. Las mujeres se reunían en la fuente, no para lavar sino para intercambiar teorías, cada una más fantasiosa que la anterior. Los hombres, en la taberna, debatían con fervor si Mateo era un santo que había renunciado a la vanidad, o un loco que había perdido el juicio. El pueblo entero contenía la respiración, esperando un espectáculo que prometía cambiar para siempre la monótona vida de Valdemar. Nadie trabajaba, solo esperaban. En el centro de este ciclón social se encontraba doña Amalia. Para ella, la revelación no era solo una sorpresa, sino una ofensa personal. Había construido su estatus sobre la base de un juicio infalible, de saber quién era quién en el pueblo. Que Mateo, el hombre que ella había catalogado como insignificante, poseyera una fortuna, era una grieta en los cimientos de su mundo. Organizó reuniones improvisadas en su sala de estar, bajo el pretexto de tomar el té, donde diseccionaba cada aspecto de la vida de Mateo y Elena. ¿Recuerdan su ropa siempre remendada?, decía con desdén. ¡Qué farsa! Y esa mujer, con su aire de mártir, seguramente lo sabía todo. ¡Qué par de farsantes! Su envidia se disfrazaba de indignación moral, y estaba decidida a ser la primera en la plaza, para ver cómo se desmoronaba el castillo de naipes del carpintero. La anticipación había dividido al pueblo. Unos pocos, los que habían recibido la bondad silenciosa de Mateo o Elena en algún momento, sentían una extraña mezcla de esperanza y temor por él. Recordaban el estante que Mateo arregló sin cobrar, o la sopa que Elena les llevó cuando estaban enfermos. Pero eran una minoría. La mayoría, alimentada por años de prejuicios y por la agitación de doña Amalia, se preparaba para el juicio. Veían la fortuna de Mateo no como una bendición para él, sino como un insulto para ellos, una mentira que los había hecho parecer tontos durante 20 años. Esperaban una disculpa, una explicación, pero sobre todo esperaban ver al hombre que los había engañado con su humildad finalmente expuesto y humillado, sin importar cuál fuera la verdad. Mientras Valdemar ardía en chismes, Mateo vivía en un oasis de calma. La decisión de enfrentar su pasado públicamente, lo había liberado de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Su casa ya no era una tumba de recuerdos dolorosos, sino un cuartel general, el santuario donde planeaba la defensa del honor de su esposa. Pasaba las horas releyendo las cartas de Elena, no con la desesperación del viudo,
sino con la admiración de un hombre que descubre la verdadera dimensión de su heroína. Cada frase que ella escribió a su hermana era una pieza de la armadura que él ahora se estaba poniendo. Mi Mateo huye de algo, había escrito ella. Y ahora él dejaría de huir, se quedaría y lucharía, usando la verdad como su única arma. Descubrió que, en su ceguera, se había perdido innumerables detalles. Recordó cómo Elena, en los inviernos más duros, insistía en remendar sus propios abrigos en lugar de comprar uno nuevo, diciendo que, aún aguantaban bien. Él, en su culpa, lo veía como una prueba de la pobreza a la que la había sometido. Ahora entendía que era un acto de complicidad. Ella estaba ayudándolo a mantener su promesa, protegiendo su exilio con cada puntada, con cada sacrificio silencioso. Se dio cuenta de que su matrimonio no había sido una relación entre un protector y una protegida, sino una alianza entre dos almas que habían hecho un pacto sin palabras para construir una fortaleza contra un mundo que no entendían. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontró el viejo chal de lana que Elena usaba en las noches frías, lo llevó a su rostro y aspiró profundamente. Ya no olía a ella, pero en su textura áspera y en su peso familiar, sintió su presencia reconfortante. Era el mismo chal que ella llevaba la noche que él se despertó, gritando el nombre de Adrián. Ahora, sosteniéndolo, se sintió menos solo. Era como si Elena le hubiera dejado sus armas para esta batalla, sus cartas, la intuición que lo guió al libro de contabilidad y la fuerza silenciosa contenida en los objetos más simples de su vida compartida. No iba a enfrentar al pueblo solo, la llevaba a ella en cada fibra de su ser. El señor Ordóñez, incapaz de comprender la lógica del carpintero, hizo un último intento por evitar el espectáculo público. Se presentó en el taller de Mateo, el viernes por la tarde, con una nueva propuesta. Señor Balbuena, dijo, con un tono casi suplicante, seamos razonables. Entiendo que tenga sus excentricidades. Acepte una renta vitalicia, una suma generosa, que le permita vivir cómodamente sin tener que tocar el grueso de la fortuna. Nadie en Madrid tiene por qué saberlo. Podemos firmarlo aquí y ahora, y yo me iré de este pueblo para siempre. Era una oferta tentadora, una salida fácil que le permitiría evitar la confrontación, una forma de volver al silencio. Pero el silencio ya no era una opción para Mateo. Miró las manos del abogado, tan limpias y suaves, y luego miró las suyas, cubiertas de callos y cicatrices. Eran las manos de dos mundos diferentes. Mi esposa soportó las burlas de este pueblo durante 20 años, respondió con una voz serena. Lo hizo en público. Cualquier verdad que yo tenga que decir, sobre mi vida, sobre la suya, debe ser dicha en público también. No hay trato, señor Ordóñez. Nos veremos el domingo. Su negativa no fue desafiante ni arrogante, fue la declaración tranquila de un hombre que había encontrado un principio por el que vivir, y por el que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. El abogado se marchó, sacudiendo la cabeza, con una mezcla de frustración y asombro. Este carpintero no era un ermitaño asustado, era algo mucho más complicado, un hombre movido por una lógica que el dinero no podía tocar. Su obstinación solo sirvió para aumentar las expectativas del evento. Ordóñez se aseguró de que el alcalde supiera que la fortuna en juego era aún más grande de lo que los rumores decían, esperando que la presión social finalmente doblegara a Mateo. No entendía que para Mateo, la presión ya no venía de fuera, sino de dentro. La necesidad de hacer justicia a la única persona, cuyo juicio realmente le importaba, y ella ya no estaba allí para dárselo. Esa misma tarde recibió otra visita. El padre Javier entró en el taller, su rostro lleno de una genuina preocupación. No traía consigo la curiosidad del pueblo, sino la compasión de un viejo amigo. Se sentó en un taburete de madera, observando a Mateo lijar una tabla. Hijo, comenzó suavemente. Todo el pueblo habla de dinero. Pero cuando te miro a los ojos, no veo a un hombre preocupado por la riqueza o la pobreza. Veo a un alma que lleva una carga demasiado pesada. No vengo a preguntarte qué harás, sino cómo estás. Sus palabras fueron como un bálsamo en la herida abierta de Mateo, la primera muestra de comprensión que había recibido en días. Por primera vez, Mateo se permitió ser vulnerable.
Dejó la lija a un lado y miró al anciano sacerdote. Estoy cansado, padre, confesó con la voz rota. Estoy cansado de un silencio que mantuve por las razones equivocadas. Creí que estaba protegiendo a Helena de mi pasado, pero solo la privé de mi verdad. Y ella lo sabía. O al menos, lo sentía. Y nunca me lo reprochó. ¿Cómo se vive con un amor tan grande, padre? ¿Cómo se honra un sacrificio que ni siquiera sabías que se estaba haciendo? No le contó la historia de Adrián, ni la del dinero sucio, pero le confesó el núcleo de su verdadero arrepentimiento, su falta de fe en la fuerza de su esposa. El padre Javier escuchó con paciencia, su mirada llena de una profunda tristeza y sabiduría. A veces, Mateo, dijo después de un largo silencio, el amor más profundo no necesita confesiones. Se demuestra en la capacidad de estar al lado de alguien y aceptar su oscuridad sin pedir explicaciones. Quizás Helena no necesitaba tus palabras. Quizás solo necesitaba tu presencia, saber que estabas a salvo a su lado, lejos de lo que fuera que te atormentaba. No la honres con culpa, hijo. Hónrala viviendo la verdad que ella te ayudó a proteger. Las palabras del sacerdote no borraron el dolor de Mateo, pero le dieron un propósito. Su acto del domingo no sería una confesión de sus pecados, sino un testimonio del amor de Helena. La noche antes del evento, los fantasmas de Madrid volvieron con más fuerza que nunca. Mateo no podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro de Adrián en la cama del hospital, pálido y demacrado, sus ojos vacíos de toda esperanza. Recordó la conversación, las palabras susurradas, con el último aliento que le quedaba. Prométeme, Mateo, le había dicho Adrián, prométeme que no te convertirás en ellos. Mi padre creyó en el tuyo y lo destruyó. Ese dinero está maldito. Huye. Vive una vida que nosotros habríamos podido admirar. Una vida limpia. La promesa no había sido un acto impulsivo de juventud, sino el juramento sagrado, sobre la tumba de una amistad. Esa promesa se había convertido en el norte de su brújula moral. Huir de Madrid, cambiar su nombre, convertirse en un simple carpintero. Nada de eso había sido un sacrificio. Había sido una liberación. Era la única manera de mantener intacta su alma. De poder mirarse al espejo cada mañana, sin ver el reflejo de su padre. Pero al hacerlo, había creado una mentira, una vida construida sobre una omisión. Y Helena había vivido en el centro de esa mentira, amándolo no a pesar de ella, sino quizás gracias a ella. Se dio cuenta de que, al elegirlo a él, al carpintero, ella también había rechazado el mundo corrupto de los Balbuena sin siquiera conocerlo. Comprendió en ese momento que la fuerza de Helena era aún mayor de lo que había imaginado. No solo había intuido su secreto, sino que lo había abrazado como propio. Su vida en Valdemar no fue una resignación sino un acto de rebelión silenciosa, igual que el de él. Juntos, sin saberlo del todo, habían formado un frente unido contra el fantasma de la fortuna Balbuena. Ella no había sido un obstáculo para su promesa a Adrián. Había sido su guardiana, la centinela que vigilaba las murallas de su exilio, para que él pudiera vivir en paz. El amor de su vida no solo había sido su compañera, sino su cómplice en la misión más importante de su vida. El sábado por la noche, mientras el pueblo se preparaba para el gran día, Mateo hizo algo que no había hecho desde el entierro. Caminó hasta el pequeño cementerio en la colina que dominaba el mar. La luna llena iluminaba la lápida de piedra sencilla que él mismo había tallado. Helena, esposa amada. Se arrodilló sobre la tierra húmeda, no para llorar, sino para hablar. Mañana les contaré nuestra historia, mi amor, susurró al viento salado. No la mía, sino la nuestra. Les contaré del carpintero que salvaste. Les contaré de la reina que fuiste, aunque nadie te dio una corona. Descansa en paz. Yo me encargo del resto. Se levantó sintiendo una ligereza que no había experimentado en décadas. La culpa se había disipado, reemplazada por una determinación inquebrantable. Ya no temía el juicio de doña Amalia, ni la codicia del señor Ordóñez, ni la curiosidad del pueblo entero. Todas esas fuerzas eran insignificantes comparadas con la verdad que estaba a punto de revelar. No era una verdad sobre el dinero, sino sobre el amor, el honor y el sacrificio.
Una verdad que Elena había entendido perfectamente, y que él, finalmente, estaba listo para compartir. Al amanecer del domingo, Valdemar se despertó con un aire de carnaval fúnebre. La gente se vistió con sus mejores galas, como si fueran a una boda o a un funeral, sin saber muy bien cuál de los dos sería. Mateo, por su parte, se puso su ropa de trabajo de siempre, una camisa limpia pero gastada y sus pantalones remendados. No necesitaba un disfraz. Tomó el viejo libro de contabilidad de su padre y el pequeño paquete de cartas de Elena, atadas con su cinta de seda azul. No eran solo pruebas, eran reliquias. Salió de su casa y caminó lentamente hacia la plaza, no como un acusado que se dirige al patíbulo, sino como un hombre que después de 20 años de exilio, finalmente regresaba a casa. La plaza de Valdemar era un mar de rostros expectantes, un teatro al aire libre cuyo único escenario era una simple mesa de madera colocada frente a la iglesia. El aire estaba cargado con una mezcla de curiosidad y juicio, tan denso que casi se podía cortar. Las familias se habían congregado en silencio, los hombres con sus ropas de domingo y las mujeres con sus velos oscuros, todos esperando el clímax de la historia que había consumido al pueblo. Cuando la campana de la iglesia dio las 12, un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. No era un silencio de respeto, sino de anticipación depredadora. Todos los ojos estaban fijos en el camino que conducía desde el muelle, esperando la aparición del hombre que, en cuestión de días, había pasado de ser el carpintero invisible a convertirse en el centro de todas sus leyendas y conjeturas. Entonces apareció. Mateo caminaba con la misma lentitud y deliberación con la que lijaba la madera de un barco. No llevaba un traje de heredero, sino su ropa de trabajo de siempre, limpia pero marcada por años de esfuerzo. En una mano llevaba el viejo libro de contabilidad de su padre, y en la otra, el pequeño fajo de cartas de Elena, atadas con la cinta de seda azul. No parecía un hombre dirigiéndose a su juicio, sino un peregrino, que había llegado al final de su camino. Su rostro no mostraba miedo ni desafío, solo una profunda y agotada serenidad. Al entrar en la plaza, las cabezas se giraron al unísono, y los susurros cesaron de golpe. Era el silencio que precede a la tormenta, y Mateo caminaba directamente hacia su epicentro, listo para desatarla. Doña Amalia estaba en la primera fila, flanqueada por su marido el alcalde y su círculo de seguidoras. Su rostro era una máscara de superioridad triunfante, convencida de que estaba a punto de presenciar la capitulación de Mateo. Sus ojos negros, pequeños y brillantes, lo siguieron en cada paso, esperando ver una señal de debilidad, una vacilación que confirmara su teoría de que todo había sido una farsa. Para ella, este no era un asunto legal, era la restauración del orden natural, la prueba de que un hombre como Mateo no podía escapar a su destino, sin importar cuánto dinero tuviera. Ella representaba el juicio colectivo de Valdemar, la voz silenciosa que durante 20 años había condenado a Elena a la invisibilidad, y a Mateo a la insignificancia. Su presencia era una acusación viviente. El señor Ordóñez, de pie junto a la mesa, carraspeó para llamar la atención. Su traje oscuro y su maletín de cuero parecían fuera de lugar, como un cuervo en un nido de gaviotas. Con un gesto teatral, sacó una pila de documentos oficiales, sellados y firmados. Como albacea del patrimonio de don Ricardo Balbuena, comenzó, su voz resonando en la plaza: «Estoy aquí para formalizar la transferencia de la totalidad de sus bienes a su único heredero, el señor Mateo Balbuena, aquí presente». Habló de cifras astronómicas, de propiedades en Madrid, de acciones en compañías navieras. Cada palabra era un martillazo, diseñado para abrumar a Mateo y deslumbrar al pueblo. Esperaba que el peso de esa riqueza, hecho público, finalmente doblegara la extraña resistencia del carpintero. Pero Mateo ignoró por completo los documentos que el abogado extendió hacia él. En su lugar, se acercó a la mesa y, con un cuidado casi reverencial, colocó el viejo libro de contabilidad sobre la madera. El contraste era brutal. De un lado, los papeles brillantes que representaban una fortuna inmensa. Del otro, un libro polvoriento y agrietado que parecía no valer nada. El gesto confundió a la multitud. Luego, Mateo colocó junto al libro las cartas de Elena,
la pequeña mancha de color azul de la cinta un faro de fragilidad en medio de la tensión. No miró al abogado. Miró a la gente, a los rostros que había conocido durante 20 años, y se preparó para hablar. Su primera acción no fue una defensa, sino una ofrenda de su verdad. Mi nombre es Mateo Balbuena. Su voz, aunque no era fuerte, era clara y firme, y llegó a cada rincón de la plaza silenciosa. Hubo un murmullo colectivo, la confirmación oficial del rumor que los había consumido. Hace más de 20 años, morí en Madrid para poder nacer aquí, en Valdemar, como Mateo, el carpintero. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. El señor Ordóñez les ha hablado de una fortuna. Pero yo estoy aquí, para hablarles del precio de esa fortuna. Abrió el viejo libro de contabilidad, sus páginas amarillentas susurrando al contacto con el aire. Este libro no contiene solo números. Contiene la historia de una traición que destruyó a una familia y me condenó a una vida de silencio. Con una sencillez desgarradora, contó la historia que el libro revelaba. No usó términos legales ni financieros. Habló del socio de su padre, el señor Jiménez, un hombre bueno y confiado, y habló de su hijo, Adrián. Adrián no era solo mi amigo, dijo Mateo, y su voz se quebró por primera vez. Era el hermano que la vida me dio. Crecimos juntos, compartimos sueños. Y vimos cómo nuestros padres construían un negocio. O al menos, eso creíamos. Explicó cómo su padre, a través de engaños y fraudes registrados en esas mismas páginas, le robó todo a su socio, llevándolo a la ruina y finalmente, a quitarse la vida. La plaza escuchaba, inmóvil, la historia de un drama madrileño que de repente se sentía terriblemente cercano. La tragedia no terminó ahí. Mateo continuó, su voz ahora apenas un susurro cargado de un dolor antiguo. Unas semanas después de la muerte de su padre, Adrián también se rindió. Lo perdía él también. Levantó la vista del libro y miró al vacío, como si viera un fantasma que solo él podía percibir. En su lecho de muerte, le hice una promesa. Le juré que nunca, jamás tocaría una sola peseta de ese dinero, un dinero manchado con la sangre y la desesperación de su familia. Le juré que viviría una vida limpia, una vida de la que él pudiera sentirse orgulloso. La revelación cayó sobre la multitud como una piedra. El misterio del carpintero pobre no era locura ni excentricidad, era un acto de honor, un juramento sagrado. Mi vida aquí, en Valdemar, continuó, su mirada recorriendo los rostros de sus vecinos, no ha sido un castigo, ha sido el cumplimiento de esa promesa. Cada barco que he reparado, cada callo en mis manos, ha sido un tributo a la memoria de Adrián. Fue mi forma de mantenerme limpio, de no convertirme en el hombre que fue mi padre. La confesión era tan íntima, tan dolorosa que el ambiente de juicio en la plaza comenzó a disolverse, reemplazado por una incómoda sensación de asombro y vergüenza. Habían juzgado a un hombre por su pobreza, sin entender que esa pobreza era su armadura moral, su única salvación. Entonces, el foco de su discurso cambió. Con una delicadeza infinita tomó las cartas de Elena. Pero no cumplí esa promesa solo. Durante 20 años tuve una guardiana silenciosa. Su voz se llenó de una emoción que conmovió hasta a los más cínicos. Ustedes la conocieron. Se llamaban a sí mismos sus vecinos. La vieron en el mercado, en la iglesia. La vieron remendar su ropa y contar cada moneda. Y la juzgaron. La compadecieron. Se burlaron de ella en susurros, creyendo que era la esposa de un don nadie, una pobre mujer atrapada en una vida sin futuro. Levantó las cartas. Estaban equivocados. Estaban tan ciegos. Elena sabía, dijo, y la afirmación fue tan rotunda que silenció hasta el viento. No conocía los detalles, los nombres ni las cifras. Pero conocía mi alma. Sentía la oscuridad de la que huía. En estas cartas que nunca envió, le escribió a su hermana que su esposo no era un simple carpintero, sino un hombre que huía de una pena tan grande, que prefería la pobreza a enfrentarla. Abrió una de las cartas y leyó en voz alta: prefiero 1000 veces a mi carpintero con las manos agrietadas que a un príncipe en una jaula de oro. Aquí, él está a salvo. La voz de Elena,
leída por su esposo en duelo, flotó sobre la plaza, una acusación espectral contra la mezquindad de todos. ¿Entienden ahora?, preguntó Mateo, su voz subiendo de tono por primera vez, no con ira, sino con una pasión desesperada por hacerles comprender. Cada vez que ella remendaba un vestido, no era por pobreza, era para proteger mi promesa. Cada vez que sonreía ante sus miradas de lástima, no era por resignación, era un acto de desafío. Ella no soportó sus burlas para sobrevivir, las soportó para protegerme a mí. Ella era mi cómplice, mi protectora, la única persona en este mundo que entendió el valor de mi silencio, sin necesidad de una sola palabra de explicación. La verdad era tan grande, tan abrumadora, que dejó a la multitud sin aliento. Entonces los ojos de Mateo se posaron en la primera fila. Se clavaron en doña Amalia. No la nombró, no era necesario. Todos en la plaza sabían a quién se dirigía. Ustedes, que se creen los pilares de este pueblo, dijo, su voz ahora fría como el acero. Ustedes, con sus juicios y sus miradas de falsa piedad, ¿qué vieron? Vieron ropa vieja y una casa humilde, pero fueron ciegos a la nobleza, fueron ciegos a la fuerza. No se burlaron de la esposa de un carpintero pobre. Se burlaron de una reina que, a sabiendas, eligió vivir en el exilio para custodiar el honor de su rey. El impacto de sus palabras fue devastador. El silencio en la plaza ya no era de expectación, sino de una profunda y aplastante vergüenza. La gente no podía sostenerle la mirada. Los rostros se agacharon, los ojos se desviaron hacia el suelo. Vieron sus 20 años de juicios mezquinos bajo una nueva luz, y la imagen que les devolvía el espejo era monstruosa. No habían sido observadores de una vida humilde, sino los carceleros inconscientes de un acto de amor heroico. Cada susurro, cada risa disimulada, cada acto de exclusión se convirtió en una ofensa no contra una mujer pobre, sino contra la memoria de una santa laica. El rostro de doña Amalia se descompuso. La máscara de arrogancia se hizo añicos, revelando la cruda fealdad de su envidia y su crueldad. Por primera vez en su vida, fue ella el objeto de todas las miradas, pero no de admiración, sino de un juicio silencioso y unánime. El desprecio que ella había repartido tan generosamente durante años se le devolvía ahora, concentrado en un solo instante de humillación pública. Se quedó sin palabras, su triunfo convertido en cenizas. El carpintero no solo había rechazado la fortuna, había usado la verdad para destruir el falso pedestal sobre el que ella había construido su poder. Con el alma del pueblo al desnudo, Mateo se volvió hacia el señor Ordóñez, que lo miraba con una expresión de absoluto desconcierto. «Rechazo esta herencia», declaró Mateo, su voz resonando con una autoridad que ninguna fortuna podía comprar. «Rechazo cada propiedad, cada acción, cada peseta manchada de sangre. Que se use para reparar el daño que hizo mi padre si es que tal cosa es posible». Hizo una pausa y luego añadió: «Aceptaré solo la parte mínima que la ley me obligue a recibir, y la usaré para construir algo en este pueblo. Un lugar de honor». Concluyó su discurso dirigiéndose no al abogado ni a la multitud, sino al cielo, a la memoria que lo había guiado. «Esta decisión no es mía. Es de Adrián Jiménez, a quien le fallé en vida pero a quien honraré en mi muerte. Y es de Elena, mi esposa, que me enseñó que la verdadera riqueza no se posee, se protege. Y ella protegió la mía hasta su último aliento». Dicho esto sin mirar a nadie más, dejó el libro y las cartas sobre la mesa, como una ofrenda final en el altar de su verdad. Luego, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar para salir de la plaza. No huyó, se retiró. Y sucedió algo extraordinario. La multitud, que se había congregado para juzgarlo, se abrió para dejarlo pasar. El pasillo que se formó no era de miedo ni de lástima. Era de un respeto tan profundo y silencioso que resultaba abrumador. Mateo caminó a través de ese mar de vergüenza y asombro, dejando atrás no solo una fortuna, sino también el peso de 20 años de silencio. Por primera vez desde que Elena murió, no caminaba como un hombre atormentado por la culpa, sino como un hombre libre, finalmente en paz con los fantasmas de su pasado y el legado de su amor. Mateo no miró hacia atrás. Mientras se alejaba de la plaza, el silencio de la multitud era más ensordecedor que cualquier grito o aplauso. Era un silencio denso, pesado,
lleno de la vergüenza colectiva de un pueblo que se enfrentaba a su propia mezquindad. La gente no solo se apartó para dejarlo pasar. Crearon un pasillo de respeto, un corredor humano a través del cual el carpintero caminó, no como un paria, sino como un monarca que abandona un reino que ya no le pertenece. Cada paso sobre los adoquines resonaba con una finalidad irrevocable. No se estaba retirando a su soledad de siempre. Estaba caminando hacia una nueva forma de paz, una que había comprado con la moneda más cara de todas, la verdad desnuda de su vida y de su amor. El aire salado del Cantábrico nunca le había parecido tan limpio, tan puro, como en ese momento de liberación. La humillación de doña Amalia fue un espectáculo silencioso y brutal. Cuando Mateo se fue, todas las miradas que antes lo juzgaban a él, se volvieron hacia ella. Pero no eran miradas de complicidad, sino de acusación. En un instante, su poder, construido sobre el chisme y el juicio, se había desmoronado como un castillo de arena. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia impotente. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se retiró a su casa, seguida por su marido el alcalde, que caminaba con la cabeza gacha. No fue una retirada digna, sino una huida. El señor Ordóñez, por su parte, se quedó solo junto a la mesa, con sus documentos inútiles. Por primera vez en su carrera, se encontró con un hombre, al que no podía comprar ni intimidar, un hombre cuya riqueza no estaba en ninguna de sus escrituras. Al llegar a su casa, Mateo sintió como si entrara en ella por primera vez. Ya no era la tumba de su luto, el escenario de su culpa autoimpuesta. Era un santuario, el único lugar en el mundo que había sido testigo del amor silencioso y heroico de Helena. El aire ya no se sentía pesado con remordimientos, sino ligero, lleno de una presencia reconfortante. Se acercó al retrato de su esposa, aquel dibujo al carboncillo que les hicieron en su primer aniversario. Por primera vez en 6 meses, no vio en sus ojos una pregunta silenciosa, sino una afirmación. Vio a la mujer que lo había conocido mejor que él mismo, a la reina de su exilio. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de dolor, era una lágrima de gratitud, de un reconocimiento tan profundo que llenaba el vacío que su muerte había dejado. Los días que siguieron a la revelación en la plaza transformaron Valdemar. El pueblo, avergonzado, adoptó un nuevo código de conducta en torno a Mateo. Ya no había susurros ni miradas de lástima. En su lugar había un respeto torpe y silencioso. Los pescadores se quitaban la boina cuando pasaba. Las mujeres en el mercado bajaban la vista, como si no se atrevieran a enfrentar al hombre cuya alma habían juzgado tan a la ligera. A veces, encontraba pequeños regalos en el umbral de su puerta. Una cesta de pescado fresco, un pan recién horneado, un frasco de mermelada casera. Eran ofrendas de paz, disculpas silenciosas que Mateo aceptaba con un simple gesto de cabeza. No buscaba su perdón, pero entendía su necesidad de expiación. Dentro de su casa, comenzó su propia transformación. Impulsado por una nueva energía, se dedicó a reorganizar el espacio que había compartido con Helena. No se trataba de borrar su memoria, sino de honrarla de una manera diferente. Abrió las ventanas que habían permanecido cerradas durante meses, dejando que la luz del sol y la brisa marina inundaran cada rincón. Guardó algunas de sus ropas en el baúl de cedro, no como reliquias de dolor, sino como tesoros de un amor cumplido. Limpió su taller con un vigor renovado, el olor a madera y barniz volviendo a ser una fuente de propósito, no un recordatorio de su fracaso. Cada acción era un paso para dejar atrás al viudo atormentado, y dar la bienvenida al hombre que Helena siempre supo que era. El señor Ordóñez regresó una semana después. El abogado de Madrid ya no mostraba su arrogancia habitual. En su lugar, había una curiosidad casi respetuosa. Se sentaron en la modesta cocina de Mateo, y el encuentro fue breve y formal. Mateo firmó los documentos que rechazaban la vasta fortuna de los Balbuena, un acto que a Ordóñez todavía le costaba comprender. Solo aceptaré la porción que la ley me obliga a recibir, explicó Mateo con calma, y tengo un propósito para ella. El abogado no hizo preguntas. Por primera vez, vio al carpintero no como un excéntrico, sino como un hombre de principios inquebrantables, una especie que creía extinta. Al marcharse le dio la mano a Mateo,
un gesto de igualdad que habría sido impensable una semana antes. El cambio más significativo fue simbólico. Una mañana, Mateo descolgó las pesadas cortinas de terciopelo oscuro que vestían la ventana del salón, las mismas que Elena había cosido a mano para protegerse del frío y de las miradas curiosas. En su lugar, no puso nada. Dejó que la ventana se abriera al mundo, una declaración de que ya no tenía nada que ocultar. La luz que entraba iluminaba las motas de polvo en el aire, haciendo visible lo que antes estaba en la penumbra. Se sentó en la vieja mecedora de su esposa y observó el mar, no como un prisionero que mira a través de los barrotes, sino como un capitán que contempla su horizonte. El luto no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era una sombra que lo envolvía, sino una parte de la luz que ahora llenaba su hogar. Cuando los fondos de su pequeña parte de la herencia llegaron, Mateo no compró ropa nueva ni arregló el tejado de su casa. Su primera y única inversión fue la compra del viejo almacén de sal junto al muelle, un edificio abandonado cuyas paredes de piedra se desmoronaban por el abandono y la salitre. La adquisición generó una nueva ola de especulaciones en el pueblo, pero esta vez, la curiosidad estaba teñida de respeto. Nadie se atrevía a preguntar directamente cuáles eran sus planes. Simplemente observaban, esperando ver qué haría el hombre que había rechazado millones para honrar una promesa. El viejo almacén, un símbolo de la decadencia, estaba a punto de convertirse en el epicentro del renacimiento de Valdemar. Mateo comenzó la reconstrucción con sus propias manos. Se levantaba al alba y trabajaba hasta que el sol se ponía sobre el mar, con la misma dedicación que ponía en reparar un barco. No contrató a nadie. Arrancó las vigas podridas, reforzó los muros de piedra, y diseñó un nuevo espacio lleno de luz y propósito. Al tercer día, un joven pescador, uno de los pocos que nunca se había burlado de él, apareció con sus herramientas y comenzó a trabajar a su lado, sin decir una palabra. Al día siguiente, vinieron dos más. Al final de la semana, un pequeño grupo de hombres del pueblo trabajaba voluntariamente, en un silencio de camaradería. No era caridad, era un acto de restitución, una forma de ayudar a construir el futuro para redimir los errores del pasado. Doña Amalia, desde el exilio autoimpuesto de su balcón, observaba la obra con amargura. Intentó sembrar la discordia, murmurando a sus pocas aliadas que Mateo estaba construyendo un monumento a su propia arrogancia, con dinero sucio. Pero sus palabras ya no tenían veneno. El pueblo había cambiado. La gente la escuchaba con una indiferencia helada o simplemente le daba la espalda. Su reinado social había terminado, no por un golpe de estado, sino por el simple peso de una verdad que ella no podía comprender. La construcción del nuevo edificio se convirtió en el símbolo de su derrota, un recordatorio diario de que la verdadera influencia no se basa en el estatus, sino en la integridad. El toque final fue el letrero. Mateo pasó semanas tallándolo en un tablón de roble macizo, la mejor madera que pudo encontrar. Cada letra fue tallada con un cuidado y una precisión que rayaban en la devoción. No era solo un trabajo de carpintería. Era una oración, un epitafio y una declaración de principios. Cuando finalmente lo colgó sobre la entrada del edificio renovado, el pueblo entero se congregó en silencio, para leer las palabras grabadas en la madera, Taller Escuela Elena. El nombre lo decía todo. No era un monumento a sí mismo ni a su promesa, sino a la mujer cuyo amor silencioso lo había hecho todo posible. El legado de Elena, antes invisible, ahora tenía un hogar físico en el corazón del pueblo que la había despreciado. La escuela abrió sus puertas un mes después. Los primeros alumnos fueron los hijos de los pescadores, muchachos jóvenes con manos fuertes pero con pocas perspectivas, más allá de heredar las redes de sus padres. Mateo no solo les enseñó a medir, cortar y ensamblar la madera. Les enseñó el valor del trabajo honesto, la paciencia y el orgullo de crear algo hermoso y útil con sus propias manos. Se convirtió en Maestro Mateo, un título que le confirieron los propios chicos y que el pueblo adoptó con naturalidad. Su taller ya no era un refugio para su soledad, sino un lugar vibrante, lleno del sonido de las sierras, los martillos y las risas de una nueva generación, que aprendía un oficio y una lección de vida. Su rutina cambió. Las mañanas las dedicaba a enseñar en la escuela.
Por las tardes, volvía a su trabajo como carpintero de ribera, reparando los barcos que eran el alma de Valdemar. Pero las noches eran diferentes. Ya no se sentaba en la oscuridad, atormentado por los recuerdos. Ahora se sentaba en el porche, mirando las estrellas sobre el mar, y conversaba con Elena en el silencio de su corazón. Le contaba sobre los progresos de los muchachos, sobre el barco que estaba reparando, sobre las pequeñas alegrías del día. El diálogo ya no era con un fantasma de culpa, sino con una compañera eterna, cuya presencia sentía en la brisa y en el murmullo de las olas. La transformación de Mateo fue completa y profunda. La melancolía que había nublado su rostro durante años se disipó, reemplazada por una serenidad que irradiaba una fuerza tranquila. Empezó a sonreír de nuevo, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. El pueblo lo notó. Ya no era el pobre Mateo, el viudo solitario. Era una figura central en la comunidad, un pilar de sabiduría e integridad al que la gente acudía en busca de consejo, no solo sobre madera sino sobre la vida. Se había ganado un respeto que el dinero de los Balbuena nunca podría haberle comprado, un respeto forjado en el honor, el sacrificio y la verdad. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, el padre Javier visitó el taller escuela. Se quedó en la puerta, observando a Mateo mostrarle a un joven cómo dar la curva perfecta a una costilla de barco. El aire olía a madera recién cortada y a esperanza. «Construiste un hermoso legado, hijo», dijo el sacerdote con una sonrisa. Mateo se giró y miró el letrero con el nombre de su esposa. «No, padre», respondió con una calma absoluta. «Este siempre fue el legado de Elena. Ella fue la arquitecta. Yo solo soy el carpintero que tuvo el honor de construirlo». En esa frase se resumía todo, su dolor, su amor y su redención final. Aquel día, el pueblo de Valdemar aprendió una lección que se transmitiría de generación en generación. Aprendieron que el valor de un hombre no se mide por el oro que posee, sino por las promesas que cumple, que la pobreza puede ser un disfraz para la más noble de las riquezas, y que el amor más grande no siempre se grita a los cuatro vientos, sino que a menudo florece en el silencio sagrado de un sacrificio compartido. El taller Escuela Elena se mantuvo en pie durante décadas, un faro de piedra y madera que recordaba a todos que la verdadera fortuna no es la que se hereda, sino la que se construye con manos honestas y un corazón leal. Los años que siguieron no borraron la historia de Mateo y Elena, la grabaron en la piedra y la madera de Valdemar. El taller Escuela Elena dejó de ser una novedad para convertirse en el corazón palpitante del pueblo. Su sonido, una sinfonía de martillos, sierras y las voces jóvenes de los aprendices, se convirtió en la banda sonora de una nueva era. Ya no era el pueblo de los juicios silenciosos y las jerarquías asfixiantes. Se había convertido en un lugar donde el valor de una persona se medía por la habilidad de sus manos y la integridad de su carácter. El legado de Elena no era solo un nombre sobre una puerta, sino un nuevo espíritu que había echado raíces profundas en la comunidad, una lección de humildad aprendida de la manera más dura y pública posible. Para Mateo el tiempo no fue un agente de olvido, sino de una profunda resignificación. La memoria de Elena ya no era una herida abierta, sino una presencia constante y serena, como el murmullo del mar contra la orilla. Cada vez que enseñaba a un joven a trazar una línea recta o a sentir la veta de la madera, sentía que ella estaba a su lado, aprobando con esa sonrisa suya tranquila y llena de sabiduría. El vínculo que los unía había trascendido el romance para convertirse en un pacto de reconstrucción. Ella, en vida, había protegido los cimientos de su paz. Él, en su ausencia, construía sobre esos cimientos un futuro para otros. Su amor no había terminado con su muerte, simplemente había encontrado una nueva forma de expresarse, una que era más grande y más duradera que ellos dos. La figura de Adrián Jiménez también encontró su lugar en esta nueva narrativa. Mateo ya no lo recordaba con la culpa paralizante del superviviente, sino con el honor de un soldado que cumple la última orden de su capitán. Cada barco que salía del taller, cada joven que encontraba un propósito en la carpintería, era una victoria póstuma para su amigo perdido. El dinero que había sido la causa de tanta destrucción,
se había transformado, a través de sus manos y su voluntad, en una herramienta de creación. Había logrado lo que una vez pareció imposible: limpiar una fortuna manchada de sangre, no lavándola, sino usándola para regar las semillas de un futuro más justo. El pasado no fue borrado, fue redimido. Con el paso de las estaciones, Maestro Mateo se convirtió en una leyenda viva. Los niños que habían crecido escuchando la historia de sus padres sobre el día en que el carpintero rechazó una fortuna, ahora eran sus alumnos. Aprendieron de él no solo un oficio, sino una filosofía de vida. Les enseñó que una tabla torcida puede enderezarse con paciencia, y que la pieza más importante de cualquier construcción es una base sólida. Una lección que aplicaban tanto a la madera como a sus propias vidas. Su taller era más que una escuela, era una forja de hombres donde el trabajo duro pulía el carácter y la honestidad era la herramienta más valiosa de todas. Mateo envejecía, sus manos se volvían más nudosas y su espalda se encorvaba, pero sus ojos brillaban con la luz de un propósito cumplido. Doña Amalia, por su parte, se marchitó como una flor sin sol. Su poder, basado en el miedo al juicio social, se evaporó en un pueblo que había aprendido a valorar cosas más profundas. Se convirtió en una figura fantasmal, una reliquia de un pasado del que nadie quería acordarse. Sus comentarios mordaces ahora caían en oídos sordos, y su presencia en la plaza ya no inspiraba temor, sino una indiferencia teñida de lástima. Murió años después, en la misma casa grande desde la que había dictado sus sentencias sociales, pero su funeral fue un evento pequeño y discreto. Valdemar había pasado página, y en su nueva historia no había lugar para reinas de la mezquindad. Su final no fue trágico, fue simplemente irrelevante. Un día, casi una década después de la apertura de la escuela, un joven llamado Daniel, uno de sus primeros y más talentosos aprendices, se acercó a Mateo con los ojos brillantes de emoción. Había recibido un encargo importante: construir un nuevo barco de pesca para la cofradía, el primero en ser diseñado y construido íntegramente en Valdemar en más de 50 años. Le pidió a su maestro que supervisara el proyecto. Mateo, con el corazón lleno de un orgullo que era casi paternal, aceptó. Aquel encargo no era solo un trabajo, era la culminación de todo, la prueba tangible de que el legado de Elena estaba vivo y navegando hacia el futuro. La construcción del barco, al que bautizaron La Promesa, se convirtió en un proyecto comunitario. Los hombres que habían trabajado con Mateo en la reconstrucción del almacén, ahora ayudaban a Daniel y a los otros jóvenes. Las mujeres llevaban comida y café, cantando viejas canciones marineras. El taller se convirtió en un astillero, y el sonido de la construcción era el latido del corazón de un pueblo unido. Mateo no dirigía, solo guiaba. Observaba cómo las lecciones que había impartido cobraban vida en las manos de sus alumnos, viendo su propia historia, y la de Elena reflejadas en la curva perfecta del casco, y en la solidez de la quilla. El día de la botadura fue una fiesta que Valdemar nunca olvidaría. Todo el pueblo se congregó en la playa para ver cómo La Promesa tocaba el agua por primera vez. Cuando el barco se deslizó suavemente hacia el mar, estable y orgulloso, un aplauso atronador estalló en la orilla. Mateo no estaba en primera fila. Se había quedado atrás, junto al cementerio en la colina, desde donde podía ver toda la escena. Miró la lápida sencilla de Elena y luego el barco nuevo en la bahía. No había tristeza en su corazón, solo una inmensa sensación de paz, la certeza de que el círculo finalmente se había completado. Su pacto de reconstrucción había dado su fruto más hermoso. En sus últimos años Mateo encontró una felicidad tranquila que nunca creyó posible. Ya no era el hombre atormentado por los fantasmas de Madrid, sino el abuelo adoptivo de todo un pueblo. Los niños corrían a saludarlo por la calle, y sus antiguos alumnos, ahora hombres hechos y derechos con sus propias familias, nunca dejaban de pedirle consejo. Su casa de piedra ya no era un refugio contra el mundo, sino un hogar de puertas abiertas, siempre lleno del olor a café y a virutas de madera. El luto por Elena nunca desapareció por completo, pero se había transformado en una compañía dulce y familiar, un amor que ya no dolía sino que inspiraba. La historia de Mateo y Elena se convirtió en el mito fundacional del nuevo Valdemar.
Se contaba junto al fuego en las noches de invierno, no como un chisme sobre una fortuna rechazada, sino como una epopeya sobre el honor, el sacrificio y un amor tan poderoso que fue capaz de redimir no solo a un hombre, sino a un pueblo entero. La lección que dejó no estaba escrita en ningún libro, sino en las manos callosas de sus carpinteros, en la solidez de sus barcos y en la forma en que los vecinos habían aprendido a mirarse a los ojos, buscando no los defectos, sino la nobleza oculta en cada alma. Mateo murió una noche de verano, en su cama, mientras dormía. Lo encontraron a la mañana siguiente con una leve sonrisa en los labios, como si en su último sueño, se hubiera reunido con la reina de su exilio. Su funeral fue el más grande que Valdemar había visto jamás. No había llantos desgarradores sino un profundo y respetuoso silencio. Hombres, mujeres y niños acompañaron su féretro hasta la colina, donde lo enterraron junto a Helena, bajo la sombra del mismo roble que había presenciado su pacto silencioso. El carpintero y su reina, finalmente, descansaban juntos, su historia completa. Lo que Valdemar aprendió aquel día de 1928, y nunca olvidó, es que hay tesoros que no brillan y reinos que no necesitan coronas. Descubrieron que la verdadera riqueza no reside en las fortunas que se heredan, sino en el valor para rechazarlas cuando están manchadas de injusticia. Comprendieron que un hogar no se construye con ladrillos lujosos, sino con los cimientos invisibles de la lealtad y el respeto mutuo. Y, sobre todo, aprendieron que el amor más profundo no es el que se proclama con grandes gestos, sino el que se demuestra en el silencio de un sacrificio compartido, un amor capaz de construir un legado eterno con las herramientas más simples, la verdad y un corazón honesto. El taller Escuela Helena siguió formando a generaciones de artesanos, un faro de integridad que recordaba a todos que la obra más importante que cualquier persona puede construir es una vida de la que pueda sentirse orgullosa. El nombre de Mateo Balbuena fue olvidado por el mundo, pero el de Maestro Mateo, el carpintero, y el de Helena, su reina silenciosa, se convirtieron en una leyenda inmortal, susurrada por la brisa del mar Cantábrico para siempre. Su historia nos recuerda que, a veces, renunciar a todo es la única manera de ganarlo de verdad. Si crees que los verdaderos legados se construyen con honor y no con oro, y que ninguna historia de amor y sacrificio debe ser olvidada, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para descubrir más historias profundas sobre vidas que merecen ser contadas. Gracias por acompañarnos en este viaje.